Y algo que me sorprendió era que Kobe era el primero que llegaba y era el último en irse. Juan Pablo abre su corazón y nos habla del lado emotivo del deporte, la conexión, la alegría, el presente. Un episodio que invita a ver la actividad física no como una obligación, sino como una herramienta de amor propio y transformación. Mira, Juan Pablo, te comentaba de que yo tuve el privilegio inmenso de trabajar por cerca de 8 o 9 años con la NBA. Como médico, mi especialidad es medicina de emergencia, pero también medicina deportiva. Y mi deporte favorito, yo sé que el tuyo es el tenis, pickleball, pero el mío es el baloncesto. Soy un fanático del baloncesto, especialmente el baloncesto de NBA, especialmente de los años 80 y los 90. Buenísimo. Entonces, recuerdo que yo siempre fui un atleta frustrado porque me encantaba el baloncesto, pero tal vez no desarrollé la habilidad por alguna razón u otra. Sin embargo, la vida me permitió continuar ejerciendo este deporte desde otro lente como médico en medicina deportiva, especialmente en la NBA. Y algo que aprendí de la experiencia era ver estos atletas, que ciertamente hay una motivación económica. Hoy día, pues el dinero se ha multiplicado y las ofertas económicas que tienen para estos jugadores es inmensa. Sin embargo, todavía hay muchos que conservan la pureza del deporte. Y siempre me gusta recordar con mucha emoción al gran Kobe Bryant. Me imagino Sí. el Black Mamba, Sí. el Mamba Mentality. Y yo tuve el privilegio de ver a Kobe jugando de cerca en las prácticas y pude ver lo que significaba esto que todavía se refieren, ¿verdad? El Mamba Mentality. Uno veía a Kobe Bryant haciendo malabares y proezas en la cancha cuando estaba de baloncesto, en el estadio de baloncesto cuando estaba lleno de personas. Y uno veía, ¿verdad?, ese esfuerzo en sus victorias y sus derrotas. Pero yo me quedaba, como parte de mi trabajo, en la cancha, en el estadio, después que la gente se iba. Y algo que me sorprendió era que Kobe era el primero que llegaba y era el último en irse. Independientemente el juego lo haya ganado o lo haya perdido, Kobe regresaba a la cancha y se quedaba por 2 o 3 horas. Significaba que yo no podía irme del estadio. y yo cansado, ¿verdad? Pero disfruté tanto verlo, porque él apenas me hablaba, pero lo vi. Entonces, son las cosas que en el deporte no se ven, pero influyen. ¿Cuál ha sido tu experiencia? A ver, mira, sí, eso que acabas de decir, uno cuando llega a un partido o algo, buenísimo, la adrenalina, todo sale, pero eso tuvo una preparación. Sí. Tú tuviste que haberte preparado para llegar a eso. Y algo que hablábamos, la gente, uno dice, bueno, tiene una habilidad, en el tenis saco muy bien, pero mi revés es muy malo. Entonces yo practico una hora de mi servicio y 2 horas de mi revés porque tengo que enfocarme en lo que no soy tan bueno. Y eso en el deporte, en la vida profesional, tú tienes habilidades y tienes cosas que dominas, pero en lo que no dominas tienes que entrenarte y entrenarte mucho más. Y eso te lo enseña el deporte. El deporte te enseña que tus debilidades tienes que volverlas fortaleza. Y la única manera de volver esas debilidades fortaleza es disciplina, en la práctica, disciplina, pero también interiorizar que tienes esas debilidades. Y reconocerlo. Exacto. Pero el deporte te da eso. Y qué bueno que lo traes a colación porque lamentablemente, no sé si también lo has notado, estamos viendo un patrón, especialmente en nuestra juventud, cuando se introduce el deporte, especialmente en aquellos jóvenes que ya vienen con unas habilidades intrínsecas. Obviamente no están desarrolladas a su perfección, pero por ejemplo en el caso del baloncesto tenemos jóvenes que desde un principio tienen un buen manejo del balón.
Sin embargo, el aspecto de su defensa no son buenos y necesitan mejorar. Déjame corregirlo, no es que no sean buenos, es que necesitan mejorarlo. Sin embargo, optan, y lo veo también de muchos entrenadores, optan por tal vez omitir y tirar los guantes en esa habilidad subdesarrollada y enfatizarse y tratar de mejorar lo que ya son buenos. Entonces tenemos un jugador que en este caso es un excelente manejador de bola, pero carece de los principios de la defensa. Entonces, hasta cierto punto, ¿verdad?, estamos limitando el potencial de esa persona. Vuelvo a Kobe Bryant. Kobe Bryant no era el mejor jugador cuando comenzó con los LA Lakers. Había el potencial. Él lo reconoce y trabajó en sus debilidades. Exacto. Porque ¿qué pasa cuando tú no trabajas en tus debilidades? Viene la frustración. ¿Por qué? Como te dices, el manejo del balón es excelente. Y cuando le toca defender, no puede. Lo hace mal. ¿Qué pasa? Está la frustración, porque yo que soy tan bueno, exacto, mira cómo me equivoqué. Y no, porque yo soy muy bueno. Y entonces el reconocimiento, las personas. Pero es eso. Y eso, digamos que eso que dijiste también, hay entrenadores que se enfocan siempre en mejorar lo bueno y no ven en que la persona tiene debilidades, pero también que la persona tiene que entender que tiene debilidades, que esa persona no lo hace todo bien. Y eso es parte de la dirección que tiene que ser un coach, de que la persona, el atleta, el niño, el joven, interiorice esa debilidad para que la pueda trabajar. Exacto. Algo que me preocupa mucho, especialmente con el advenimiento de herramientas como las que tenemos ahora, YouTube, Facebook, social media, es que podemos ver más de las cosas que antes, ¿verdad?, no veíamos. Conductas, especialmente de estos atletas que tienen muchísimo potencial en un ámbito tal vez un poco hasta más personal y privado. Y me explico. Algo que me preocupa muchísimo es que cada vez los jugadores, especialmente, ¿verdad?, mi deporte favorito es el baloncesto de NBA, cada vez son jugadores mucho más jóvenes, que no necesariamente cuentan con una madurez emocional para poder equiparar la presión de competitividad que conlleva jugar a ese nivel. Entonces vemos que cómo sus habilidades y talentos se opacan ante esa deficiencia, esa debilidad, vamos a decir así, de no haber desarrollado esa psiquis emocional para trabajar en ello. Y continuar trabajando en esas habilidades que necesitan mejoría. Exacto, es que eso que acabas de decir es muy importante. Te cuento una historia rápido. Mi hijo menor es un atleta innato, super habilidades. Los genes de su padre, imagino. O sea, no, yo no tenía tanto a mi papá. Súper hábil para todos los deportes. Obviamente, ¿qué quería yo que fuera? Tenista. Exacto. ¿Tá? Conoció el soccer y lo perdí. Se dedicó al soccer y es un apasionado por el soccer. Le encanta. Le encanta, pero tiene pasión. O sea, le brillan los ojos y tiene debilidad. Tiene una gran habilidad, pero tiene debilidades, las cuales, digamos, las hablamos. Él entiende sus debilidades y hace una cosa que me ha parecido fenomenal. Él ve videos de futbolistas profesionales, cómo lo hacen. Se sale al jardín 2, 3 horas a practicar esa debilidad como lo vio que lo hacían. Pero porque él entiende, lo hablamos, qué le hace falta. Yo le digo, haces esto bien, trabaja en eso, pero tienes que trabajar en lo que te hace falta para ser mejor. ¿Cómo lo trabajaste tú, Juan Pablo? Porque tú también fuiste deportista. ¿Cómo trabajé lo mío o lo de mi hijo? Lo tuyo. Lo mío, digamos que eso viene de mi papá también. Mi papá me decía, tienes una superpotencia, pero tienes que hacer esto. Entonces, claro, que mi papá me dijera que no era tan bueno en algo, cuando yo pensaba que era el mejor, me empecé a interiorizar y eran las palabras de mi papá. O sea, puede ser muy bueno una cosa, pero en lo que no tienes que mejorar. Y siempre hay oportunidad. Siempre habrá oportunidad de ser mejor. Siempre. Y en las debilidades que tienes está la oportunidad. No lo bueno que eres en unas cosas, es
en las debilidades. Y eso te aplica para la vida profesional, Exacto. para lo que quieras. O sea, la base es el deporte. Para mí ha sido el deporte y eso me enseñó el deporte. Yo, como todo, o sea, tengo unas habilidades comerciales, unas financieras, hay cosas administrativas que no me gustan. Claro, yo sabía que ahí tenía debilidades. Entonces, el reconocer que tengo debilidades y tener que trabajarlas para mejorarlas y cada vez ser mejor. Entonces, en todo lo opuesto, cuando ya alcanzamos, yo no quiero decir un cenit, pero cuando alcanzamos una habilidad y está esa hambre de querer mejorar y mejorar y mejorar, ¿te has encontrado tal vez en un caso tuyo, caso personal o en alguno de tus clientes donde entonces tienes que decir, detente porque ya estás llegando a un punto donde puede resultar dañino y no beneficioso? No, no. ¿Por qué? Porque es que yo creo que uno nunca, y es mi opinión personal, nunca llegas a tu potencial. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo que vas a tener que mejorar. Mental, físico, no sé, de cualquiera. Nunca, o sea, no conozco la primera persona que pueda decir que está en el 100% de su potencial. Siempre va a haber una debilidad. Mira los deportes, el deportista más exitoso del mundo, sí, va a tener una debilidad. Sea mental, de concentración, de correr, de coger. Siempre, y es lo que yo siempre creo, siempre va a haber oportunidad. Nunca vas a estar en el 100%. Entonces, claro, lo que pasa es que no se te puede convertir en una obsesión. Que el día que se te convierte en una obsesión, quiero ser mejor. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a trabajar? Y entender que hay unas debilidades y hay oportunidades de mejora. Y eso pasa en todo, siempre. ¿Cómo integras entonces estas disciplinas, estos principios con la familia, con el ente social que te rodea? ¿Cómo logras alcanzar ese balance de pasión, de reto personal? Ese es lo que llamamos en ese drive con la dinámica familiar y la dinámica social. Ese es un reto difícil porque, o sea, cada individuo en mi familia es diferente. Yo vivo feliz y lo que alguna vez te dije, hago lo que quiero y voy a hacer siempre lo que quiero. Pero para mí hay algo en esta época, ya en mi vida, mi familia es lo más importante. Siempre. Y mis hijos, mi esposa. Somos con mi esposa y yo somos como el agua con el aceite. Ella introvertida, planeado. Por eso se llaman complementos. Exacto. Entonces, para mí es inculcar eso a mis hijos y a mi familia y a mi esposa. No importa lo que pase, siempre va a haber una oportunidad. No salió esto, si salió, no se pudo. ¿Por qué? Busquemos el por qué no se pudo, por qué no se dio, porque hay una oportunidad. Es encontrar el que no se pudo hacer es porque algo, y eso es una oportunidad. Entonces siempre va a haber una oportunidad, siempre. Para mí, todo lo que no puedes hacer, ahí hay una oportunidad. Exacto. Algo yo veo, por eso me apasiona el deporte, porque especialmente el baloncesto, lo veo como una analogía de 35, 40 minutos de lo que es la vida. Se nos presenta un reto. En este caso, competir con un oponente. Sabemos lo que ese oponente en muchas ocasiones trae y sabemos cómo poder aprovecharnos de una forma bastante oportuna para conseguir el fin que queremos, que es la victoria. Sí. Pero también estamos preparados para que si eso no ocurre, puede haber una derrota. Pero entonces para mí es como una novela entretenida de cómo transcurre ese proceso de principio a fin, cómo se desarrolla, cómo empleamos técnicas para poder reconocer el reto presente, en este caso el equipo de oposición, y ver cómo ante las estrategias que se utilizan contra nosotros podemos sobrellevarlas y eventualmente alcanzar la victoria. Y en ese proceso se suda, en ese proceso uno se cansa, en ese proceso uno también tiene que pedir time out y sentarse y descansar, ver cómo el cuerpo lo traiciona, porque ya físicamente no se puede aun cuando el corazón está puesto en la cancha para seguir y volver y jugar, en este caso competir. Y también existen estos momentos a mitad de camino donde tiene que haber una pausa obligatoria.
el halftime, Sí. el break de halftime, ¿verdad? Y se reanuda nuevamente la segunda mitad en el partido de básquetbol como una segunda oportunidad de aquello que comenzaste. Pero ya tienes una experiencia adquirida de esa primera mitad. Exactamente. Y nuevamente ahora la segunda mitad para mí del baloncesto es como el momento cúspide, porque ahí las tendencias pueden cambiar, los patrones pueden cambiar. Y al fin del juego, todos exhaustos, hay solamente dos opciones. ¿Ganas o pierdes? Ganas o pierdes. Sin embargo, es como uno acepte cada una de esas posibles trayectorias. Aceptar la victoria con dignidad, sabiendo que no es el fin, porque el próximo día hay otro partido. La misma forma que la vida. El día siguiente hay otro reto, otro afán distinto. Pero entonces también, si no logro la victoria y lo que obtengo es una derrota, al otro día tengo otra oportunidad para reivindicarme y aprender de lo que me acaba de suceder y aplicar y adaptarme para lograr eventualmente y mantener viva esa esperanza de otra victoria. Exactamente. En esa derrota tuvieron que haber pasado muchas cosas que no viste en ese momento por la adrenalina, porque eso pasa también. Tú estás metido en la vida, en el deporte, estás en el momento con toda la adrenalina y no ves esa oportunidad. Y lo que tú diste, hace una pausa, sale uno y esa es la gran habilidad de los deportistas exitosos. Cuando salen y ven, mira, ¿en qué me equivoqué? Introspección. Exactamente. Entonces, ¿en qué me equivoqué? El gran Kobe Bryant pasaba horas eternas viendo repeticiones y videos de sus juegos, criticándose, analizándose y sobre todo reconociendo aquellas cosas que tenía que mejorar. Es que eso es lo más importante, la humildad de reconocer en qué te equivocaste. De uno, porque, y sobre todo en estas personas que el ego, pero cuando logran ya encontrar, mira, me equivoqué en esto y tengo que trabajar en esto, ahí el potencial hace así, se dispara. El potencial se dispara. Mira, algo que me ha enseñado la vida, especialmente mi entrenamiento como médico, es que, como tú dices, y no esperaba esa respuesta, by the way, cuando te pregunté de qué haces cuando alguien piensa que ya ha alcanzado su potencial para no exagerarlo o no dañarse, me cogiste desprevenido porque no esperaba la respuesta de que, al contrario, esperaba que me dijeran, no, hay que detenerse, pausar. Entonces, tu perspectiva es que no hay un límite. Y tienes toda la razón. Y ese es mi punto de vista, ¿no? Es que tienes razón porque mi experiencia cuando uno es médico, ¿verdad? Uno va a la escuela de medicina por 4 años aquí en los Estados Unidos, pero después tienes que especializarte, ¿verdad? Entonces vas al proceso, lo que se llama la residencia. Sí. Yo escogí medicina de emergencia en un inicio y después hice medicina deportiva. Pero el proceso es un proceso de quebranto y donde te empujan hasta el máximo y en ese proceso se puede sufrir. Mucho. Pero entonces la respuesta de uno define la persona que eventualmente sale como resultado de ello. Porque no tienes otra opción. Pero te das cuenta en ese proceso, wow, fui capaz de realizar esto que yo en otra ocasión hubiese pensado que es imposible. Así es, tal cual. Eso, y te digo, mi experiencia aquí en los Estados Unidos. O sea, yo monté mi empresa de consultoría acá porque iba a hacer lo que quería. Y me he encontrado con retos de compañías muy grandes, con millones de dólares, con y he resuelto problemas de mucha gente que no sabía que yo tenía esa capacidad. ¿Y dónde aprendí esa capacidad? De las experiencias, de cosas que no me salieron en mi vida, no me salieron, y entendí cuál era el camino después, porque uno ahí, cuando uno es exitoso, es lo que le va, el ego, uno no ve que tiene habilidades, pero cuando ya las cosas no salen y tienes la capacidad de ver, ahí empiezas a ver así. ¿Cuál sería entonces, para cerrar, el consejo que tú quieres que se establezca, el insumo de esta conversación? ¿Qué le diría a la gente que te está viendo ahora a través de las redes? Para cerrar, ¿qué consejo? Mira, nunca creas que ya alcanzaste tu potencial. Nunca. Siempre ten objetivos. Siempre ten un objetivo, un escalón, uno a la vez.
Uno a la vez, porque Exacto. ese es otro tema, que ya arranqué aquí, aprendí a caminar, a correr, ahora voy a ser el mejor corredor del mundo. No, paso a paso. Pero ponte metas y siempre interioriza en lo que te equivocas. Y siempre vas a encontrar una oportunidad para mejorar y te va a disparar tu potencial. Y nunca vas a lograr tu potencial. Nunca. Eso es mi experiencia. La gente que va en contra de lo que yo digo siempre, pero yo digo que... Pero vivir tratándolo, vivir intentándolo. No flaquees en el intento, no te rindas ante el intento, porque cada vez que, y además para mí, a mí me fortalece cada vez más cuando no logro algo. ¿Por qué? Porque si no lo logré, es porque no vi algo y lo hice mal. Entonces lo encuentro y me fortalezco. Y ya a la siguiente voy a estar más fuerte. Brindemos por eso. Juan Pablo, muchas gracias. No, gracias a ti por Muchísimas invitarme. gracias. De verdad que es un tremendo tema y yo sé que va a ser de agrado para todo aquel que lo escucha. Así Bueno, que salud con café. Gracias. Salud 24/7 es traído a ustedes gracias a Valley Health Partners. Atención confiable justo cuando lo necesitas. Hola y gracias por acompañarnos en este episodio de Salud 24/7. Queremos agradecer a nuestros invitados y a nuestros patrocinadores que hacen posible este programa. Si usted disfrutó del programa de hoy, le invitamos a que nos sigas en las redes sociales y nuestra página web para más contenido. Manténgase conectado, manténgase informado. Yo soy el Dr. William Félix y esto es Salud 24/7.